Que plantea una pregunta, Roberto, que tiene que ver con el proyecto, que ya existe uno y pueden surgir otros, del retiro del 100%. Tú ya explicaste lo que pasaría si nos gastáramos cada uno de nosotros la plata que tenemos ahorrado, pero si este proyecto de ley te obligara a ahorrar ese dinero donde tú quisieras, ¿qué pasaría? Sí, bueno, eso está en el proyecto de retiro de 100% del diputado Alessandri. Sí, Ahí habría que verlo, porque habría que ver la garantía de que nada de ese dinero pudiera ir a consumo, porque ese es el problema. Si parte de ese dinero va a consumo, se nos complica aún más la inflación. Hay que ver también los soportes, si todo ese dinero va a pasar, la mitad de nuestro dinero ahorrado está fuera, en bolsas, bonos, qué sé yo, va a llegar a Chile, habrá que cambiarlo igual de dólar a peso para que pase a los bancos. Eso va a generar que el dólar se te baje mucho, puede generar un colapso en la industria exportadora, que da empleo, hay familias que viven de eso. Entonces, por eso habría que revisar todo ese proyecto y ver los pros y contras. Ahora, siendo pragmático, no es fácil. Yo creo que esta es una compuerta que no se va a cerrar. No. Digan lo que digan, se tiren al piso, levanten la bandera de la inflación, hablen del dólar, se pongan plumas, se saquen las plumas. Yo creo que esta es una discusión que ya se abrió, es una compuerta que se levantó en esta verdadera represa, y si el gobierno, que no creo, ni siquiera creo que el mejor... Ayer hubo una bilateral entre Marcel y el presidente Boric para definir lo que estamos hablando acá con la programa de reactivación. Yo asumo que el gobierno va a intentar hacer una súper contundente oferta, digamos, pero yo tiendo a pensar que ni la más contundente de las ofertas va a poder contra el tema de los retiros. ¿Y cómo compites con 20.000 millones de dólares? Ese plan involucra desembolsar 3.500. Sí. Carla, tú más o menos esbozas lo que podría venir en el paquete de ayuda económica. O sea, aquí vamos a hacer como una política ficción y vamos a poner como el escenario, ¿ya? Porque no sabemos nada, se supone que a fin de semana vamos a saber cuál es el proyecto de reactivación inclusiva, así lo ha planteado el presidente Boric, que va a anunciar el ministro Marcel, con trabajo, con mujer, etc. Entonces uno ya empieza a tener algunas luces. Pero lo primero es lo que dice Roberto, 3.500 millones. Esto es un poquito más que un mes de IFE universal. Entonces, para que nos hagamos una idea de que es un monto bajito comparado a lo que es un retiro, 16.000 millones de dólares para arriba, ¿no? 20.000 millones promedio, estamos hablando de un porcentaje muy bajito de lo que sería un retiro. Por lo tanto, aparece esa frase que todos los gobiernos decimos en su momento, esto no es para competir con el retiro, porque la verdad... Es imposible. Nada compite con un retiro. Para que lo transparentemos y la ciudadanía lo entienda bien. Si son 3.500 millones de dólares, la verdad es que ya el IFE a mí me parece que queda fuera de juego, porque no llegaríamos ni un mes de IFE. Y aquí pueden haber transferencias importantes que tal vez hayan anuncios en materia de cuidado, pensando en que estamos hablando de reactivación económica y sabiendo que las mujeres han sido muy golpeadas. Las mujeres, para retornar al trabajo, una de sus deficiencias más grandes ha sido con quién dejan efectivamente a los niños con todavía dificultades en el colegio, la sala cuna, etcétera, pero también las personas con discapacidad o las personas con dependencia, que no las vamos a dejar en ningún lugar y que son las mujeres las que asumen. Aquí hay algo en el programa de gobierno que a mí me parece que algo debiera haber en esa materia. En materia de empleo, tenemos el IFE laboral. Perdona, ahí en el punto anterior que decías tú, se anunció en los primeros días del gobierno un sistema de cuidadoras y del subsidio a las personas que cuidan, no solamente niños, sino que también a personas adultas. Exactamente. Yo creo que aquí debiera haber un anuncio en materia de cuidado, tal vez una transferencia directa a quienes cuidan personas con discapacidad, personas con dependencia severa. Algo debería venir ahí, muy en la línea del Protege, ¿no? Que permite que las mujeres reciban 200.000 pesos cuando tienen un niño menor de 2 años. Y obviamente me imagino que la ley de sala cuna, que es base para ir avanzando en materia de recuperación del empleo femenino. Pero si vamos a ir a transferencias directas asociadas al empleo, ¿qué es lo que tenemos hoy día? IFE laboral, ¿no es cierto? Sí. IFE laboral que tiene una perspectiva inclusiva, porque es más recursos si eres mujer, es más recursos si eres un joven entre 18 y 24 años, y hay más recursos efectivamente si eres una persona con discapacidad. ¿Por cuánto tiempo se paga el IFE laboral a una persona que encuentra trabajo hoy? Efectivamente, hoy día alcanzamos a pagarle 3 meses porque es hasta junio. Hay recursos para todo el año, pero yo no sé si el gobierno va a mantener este IFE laboral o va a optar por ocupar otras herramientas como el subsidio al empleo joven y mejorarlo, que existe, el bono a la mujer trabajadora, o crear un subsidio, por ejemplo, a contratación de personas mayores de 55 años que hoy día lamentablemente no están encontrando trabajo y están súper rezagados. Entonces podría irse por ese camino aumentando el monto de esos bonos para ir a poblaciones más vulnerables,
Y ojo con esto, el IMG, que hoy día existe, que es este bono que uno le transfiere al bolsillo a los trabajadores cuando ganan el sueldo mínimo. Ojo con esto, porque con la discusión de los 400.000 del sueldo mínimo que ingresa ahora en abril, recordemos que la discusión parte porque tiene que ser en mayo, el 1 de mayo es lo ideal que parte efectivamente el nuevo sueldo mínimo, se comprometió 400.000, 500.000 al término del mandato, ¿no es cierto? 500.000, dijo el presidente Boric. Muchos pensaron que era el inicio de los 500.000, pero ahora se ha dicho que hay gradualidad, ¿no es cierto? Bueno, 400.000. Aquí entra el IMG probablemente, que va a ser ese subsidio que le van a dar a las pymes, porque si uno le impone 400.000 a una pequeña y mediana empresa en las condiciones económicas que hoy día estamos viviendo, probablemente va a haber un golpe muy fuerte y ahí yo creo que el ingreso mínimo va a ser muy vital para las pymes. Eso que tú estás planteando es clave, porque parece que una de las piedras angulares del plan de reactivación económica va a ser que el sueldo mínimo llegue a 400.000. Clave que se subsidia a las pymes para que lo paguen, pero además clave creo yo, porque de 337 a 400.000 se ve una suma grande todo, pero con lo que ha subido la vida, el costo de la vida, la inflación, esa cifra en la práctica para la gente se va achicando. O sea, no es tanto tampoco, porque buena parte del delta entre 337.000 y 400.000 te lo come, te lo hace añicos la inflación. Y es tan relevante eso que en la discusión del sueldo mínimo pasado, nosotros hicimos 2 aumentos del sueldo mínimo. Dijimos, vamos a aumentar ahora a 337.000 y si se dan ciertas condiciones de inflación y de crecimiento, vamos a aumentar. Y ahí subimos a 350 en el mes de enero. Aquí podría hacerse algo similar, tal vez escalonado, decir vamos a subir a 370.000 y a fines de año, principios del próximo, vamos a llegar a 400.000 si es que se dan su puesto. Yo creo que va a ser 400.000 al tiro. ¿Al tiro? Si es así, por los datos que tengo yo. Esta es la única opción para que no golpee a las pymes y por lo tanto aquí deberíamos subir en un subsidio importante y debería estar presente al menos 50.000 pesos más de lo que es el ingreso mínimo garantizado. Y las pymes... Ya en la ley de presupuesto, y esto es súper importante, quedaron 20 millones de dólares para el área de cultura. Ustedes vieron de que se ha hablado mucho de que el área de cultura estuvo muy golpeada. Ahí ya hay 20 millones de dólares, podría haber más plata, que le inyecten más recursos. Y 150 millones de dólares para las pymes en general y podría crearse un nuevo beneficio administrativo, entiendo yo por lo que dijeron, tratando de buscar quizás algún bono directo a las pymes, a través de FOSIS, con créditos de Corfo. Yo creo que por ahí va la cosa de las pymes que podría ser anunciado. Y esto es muy interesante. Anunciaron medidas para el costo de la vida. Anunciaron medidas para los alimentos, que están obviamente mucho más caros. Hemos visto el pan, hemos visto obviamente la carne. Yo creo que aquí se ha generado un debate súper interesante cuando se presente la reforma tributaria. ¿Sobre desgravar? ¿Qué pasa con el IVA? ¿Desgravar algunos alimentos? Por ejemplo, yo creo que aquí va a haber una presión importante en materia de dar la discusión si el IVA puede ser parejo o debiera haber un IVA diferenciado. Esto a mí me tica que el Congreso lo va a poner en el tapete en discusión. De todas maneras, o devolverle a las familias más vulnerables un porcentaje de IVA que también está en discusión. A mí me tinca que esta puerta se va a abrir porque lo hemos visto en la rebaja del impuesto al diésel, ¿no es cierto? Algunos salieron, acuérdense que el ministro de Transporte dijo, yo creo que hay que subir el impuesto al diésel, después se echó para atrás. Parece que lo retaron. Se echó para atrás, pero al menos dijeron que no lo van a tocar, no lo van a subir, pero los parlamentarios están planteando eliminarlo, ya sea transitoriamente. Por lo tanto, yo creo que aquí va a haber un debate que se va a abrir de forma súper importante. Y una de las preguntas es si vamos a tener anuncios en subsidio de arriendo, un poco lo que planteaba José Antonio, quien tiene la casa, nadie puede comprar, hoy día con las tasas menos. La pregunta es si efectivamente va a haber anuncios en materia de subsidio de arriendo o de problemas de no pagar los créditos hipotecarios, digamos, que puede ser de que ahí no les guste tanto inyectarle recursos a lo que son, obviamente, la banca. Yo agregaría acá también que se está viendo la posibilidad de subsidio al transporte, si no es el que está ahí, ¿no es cierto? Ahí, bueno, ahí ver la posibilidad quizás de que baje el pasaje de la micro y del metro en Santiago y, por supuesto, en regiones. Ya estos precios de ahora vienen subsidiados porque recuerden que el estallido social explota justamente por el alza de 30 pesos en el valor del metro. Entonces, desde ahí nunca más se tocó, nadie dijo nada. La ministra jamás dijo, oiga, presidente, el metro hay que... ¡Silencio! Entonces, ahí habrá un anuncio quizás de subsidio de transporte que me imagino que si se va a hacer un anuncio no es solo para mantenerlo, sino que quizás para bajar las tarifas del transporte público. Porque recordemos que las personas mayores tienen la tarifa rebajada al 50%, entonces podría haber alguna intención de hacer un esfuerzo ahí. Y en combustible, sin duda alguna, parafina va a entrar. Carla, ponle pausa.